Hay momentos en los que no te das cuenta de lo mal que estás, hasta que intentas tomar un simple vaso de agua y ves como tus dedos tiemblan, como si no fueran tuyos. El vidrio se resbala un poco y en ese instante, un pensamiento te atraviesa el pecho. ¿Qué me está pasando? Así comenzó todo. Era martes, 7:14 de la mañana. Juan abrió los ojos con esa pesadez que no viene del cuerpo, sino del alma. El zumbido del despertador no lo sobresaltó. Era como si el sonido viniera de muy lejos, como si su mente estuviera metida bajo el agua. Lo que realmente lo sacó del letargo fue la lengua pegada al paladar, reseca como si hubiese dormido con la boca abierta en el desierto. Se pasó los dedos por la cara y notó que tenía los ojos hinchados. El párpado inferior le pesaba más de lo normal. Trató de incorporarse, pero las piernas eran 2 columnas de concreto húmedo. No dolían, no hormigueaban, pero no respondían, pesaban, como si durante la noche alguien le hubiese vaciado la energía con una jeringa invisible. Se sentó en el borde de la cama. Se quedó allí unos segundos, mirando un punto fijo en el suelo, como si esperara que algo lo empujara a ponerse de pie. Otra vez amanecí como si me hubieran exprimido en la noche, pensó, mientras pasaba la mano por su nuca, húmeda de un sudor frío y sin explicación. Se levantó arrastrando los pies. El sonido seco de sus talones contra el suelo de cerámica se repetía como un metrónomo sin ritmo, paso a paso, sin prisa, sin fuerzas. Llegó a la cocina. Abrió la puerta del refrigerador esperando encontrar algo que lo animara. Una señal, tal vez. Había jugo de naranja, su favorito. Lo miró fijamente. El color vibrante del líquido parecía llamarlo. Lo tomó con una mano, pero al girar el envase, su pulgar tembló, luego el índice, luego toda la mano. No era un temblor nervioso, no era ansiedad, era algo más profundo, más interno. Un mensaje, un grito silencioso del cuerpo, como si sus células le dijeran, ya no podemos más. Entonces lo recordó. Las palabras de la doctora, dichas con una firmeza maternal la última vez que fue al consultorio. Evita los azúcares, Juan. Tu páncreas ya no da más, y eso fue hace apenas 3 semanas. Bajó la mirada a su mano, a esos dedos que siempre habían sido firmes, capaces, seguros. Ahora parecían ajenos, le temblaban como hojas bajo el viento. Y por primera vez, Juan sintió algo parecido al miedo, pero también algo más, una necesidad urgente de hacer algo, porque en ese momento entendió que su cuerpo le estaba avisando, y que si no lo escuchaba, la próxima vez no sería solo un vaso de jugo el que no pudiera sostener. ¿Y si ya estoy en la recta final? La frase apareció en su mente sin pedir permiso. Le dolió. No por lo que significaba, sino por lo fácil que vino. Como si ya estuviera sembrada ahí desde hacía tiempo, solo que hoy se atrevió a florecer. ¿Y si el cansancio que siento ya no se va a ir nunca? Recordó cómo era antes. Levantarse, ducharse, salir, reír. Disfrutar de un desayuno sin preocuparse por cuánta azúcar había en el café o si el jugo era natural. Antes, su cuerpo respondía. Ahora todo era una lucha, hasta pararse a buscar un vaso. Y entonces llegó la excusa disfrazada de reflexión. Pero si yo no como tanto. Una pausa, una sombra de duda. Y luego, casi como un niño que sabe que ha mentido, apareció el resto de la verdad. Bueno, quizá el pan dulce en la mañana. El refresco con las comidas, el postre que nunca falta en la tarde. Tal vez sí comía demasiado azúcar. Y no solo eso, tal vez ya lo sabía, pero no quería aceptarlo. Ese día fue distinto, algo cambió. No por una epifanía repentina ni por una voz milagrosa del cielo, fue el miedo, crudo, frío, real. El miedo a no poder jugar más con sus nietos, a no volver a sentir energía en el cuerpo, a vivir el resto de sus días sintiéndose viejo antes de tiempo. Se sentó frente al celular. Buscó videos, artículos, consejos. No confiaba del todo, pero necesitaba esperanza. Y entre tanto contenido, leyó un simple comentario que le llamó la atención. Sin publicidad, sin adornos. Solo alguien diciendo, tómalo solo una vez al día en ayunas. Es natural y me ayudó con la glucosa. Le llamó la atención porque no prometía milagros. Era algo básico, casero, al alcance. Una mezcla sencilla, agua tibia, un ingrediente ácido y uno que casi todos tenemos en casa. Y en ese instante Juan se detuvo. Sintió que algo dentro de él, quizá el mismo cuerpo que tanto se quejaba, le decía, hazlo, no pierdes nada,
pero puedes recuperar mucho. ¿Y si ya estoy en la recta final? La frase apareció en su mente sin pedir permiso. Le dolió, no por lo que significaba, sino por lo fácil que vino. Como si ya estuviera sembrada ahí desde hacía tiempo, solo que hoy se atrevió a florecer. ¿Y si el cansancio que siento ya no se va a ir nunca? Recordó cómo era antes. Levantarse, ducharse, salir, reír, disfrutar de un desayuno sin preocuparse por cuánta azúcar había en el café o si el jugo era natural. Antes su cuerpo respondía. Ahora sí, ahora todo era una lucha, hasta pararse a buscar un vaso. Y entonces llegó la excusa disfrazada de reflexión. Pero si yo no como tanto. Una pausa, una sombra de duda. Y luego, casi como un niño que sabe que ha mentido, apareció el resto de la verdad. Bueno, quizá el pan dulce en la mañana, el refresco con las comidas, el postre que nunca falta en la tarde. Tal vez sí comía demasiado azúcar. Y no solo eso, tal vez ya lo sabía, pero no quería aceptarlo. Ese día fue distinto, algo cambió. No por una epifanía repentina ni por una voz milagrosa del cielo, fue el miedo, crudo, frío, real. El miedo a no poder jugar más con sus nietos, a no volver a sentir energía en el cuerpo, a vivir el resto de sus días sintiéndose viejo antes de tiempo. Se sentó frente al celular, buscó videos, artículos, consejos. No confiaba del todo, pero necesitaba esperanza. Y entre tanto contenido, leyó un simple comentario que le llamó la atención. Sin publicidad, sin adornos. Solo alguien diciendo, tómalo solo una vez al día en ayunas. Es natural y me ayudó con la glucosa. Le llamó la atención porque no prometía milagros. Era algo básico, casero, al alcance. Una mezcla sencilla, agua tibia, un ingrediente ácido y uno que casi todos tenemos en casa. Y en ese instante Juan se detuvo. Sintió que algo dentro de él, quizá el mismo cuerpo que tanto se quejaba, le decía, hazlo, no pierdes nada, pero puedes recuperar mucho. Juan sostuvo la taza entre las manos. El vapor tibio le rozó el rostro. El olor a limón y canela no era desagradable, pero tampoco le traía consuelo. Tal vez esto no sirva para nada. Ese pensamiento fue el primero en aparecer, como una sombra pegada a su hombro. Pero no soltó la taza. No esta vez, pero al menos lo intentó. Miró la mezcla con respeto, como quien observa una medicina sagrada que no entiende del todo, pero respeta porque viene de la tierra. No quiero que me inyecten insulina para siempre. No quiero depender. Sintió un leve escalofrío en la nuca. No era por la temperatura, era el recuerdo del rostro de su tío conectado al suero, con los dedos morados y el azúcar disparada. No quería eso. Tomó aire, un sorbo. El sabor ácido lo despertó un poco. La canela dejó un rastro cálido en su garganta. Bueno, no sabe mal. Y en silencio, mientras tragaba, le habló a su cuerpo como si pudiera oírlo. No te pido milagros, solo que me des otra oportunidad. Terminó la taza, la dejó sobre la mesa. El sol entraba por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho algo por él, por su futuro. Abrió los ojos antes de que sonara el despertador. El cuerpo no se sentía liviano, pero tampoco era la piedra que había sido los últimos meses. Se sentó sin gruñir, sin esa sensación de estar mareado. Buscó las pantuflas, las encontró, se las puso sin perder el equilibrio. Se quedó un segundo sentado al borde de la cama. Miró al frente. No pensó en el trabajo, ni en el tráfico, ni en los pendientes. Solo pensó una cosa. Es raro. Me siento menos lento. Y ese pensamiento, aunque pequeño, se sintió como una victoria. Ya no lo hacía con duda. Preparaba la mezcla con la misma disciplina con la que antes se servía café. El agua, el ingrediente ácido, la pizca mágica. Taza en mano, entró a la cocina. Su esposa lo observó desde la mesa. ¿Y ese brebaje qué?, preguntó entre curiosa y burlona. Juan levantó la taza como si brindara. Es mi forma de pelear, dijo con esa media sonrisa que no se le había visto en semanas. Ella no dijo nada, solo lo miró un segundo más. Y siguió leyendo. A los 10 días, el medidor lo dijo por él. Ese aparatito que le provocaba ansiedad, que evitaba como se evita una mala noticia. Ese que antes marcaba números altos como una condena. Ahora marcaba una cifra que le arrancó un suspiro. Menos azúcar, más control. No era un milagro, era un número, uno bueno, uno que se ganó. Y eso dolía menos que cualquier pinchazo. No fue magia,
fue constancia, fue elegir todos los días, incluso cuando no tenía ganas. Fue una mezcla sencilla, un ritual humilde. Y sin darme cuenta, me devolvió algo que creía perdido, el control sobre mi cuerpo. Ya no era un esclavo del cansancio, del azúcar, del miedo. Era un hombre que, una vez al día, elegía cuidarse. Lo que Juan comenzó a tomar no era un medicamento nuevo, ni una fórmula costosa. Era una mezcla tan simple que parecía ridícula. Cada mañana, sin fallar, apenas se levantaba, preparaba un vaso con agua tibia, ni fría ni hirviendo, le exprimía medio limón fresco, agregaba una cucharada de vinagre de manzana sin filtrar y algunas veces espolvoreaba una pizca de canela. Se lo tomaba en silencio, aún con los ojos hinchados del sueño, como quien riega una planta con la esperanza de verla florecer. No comía nada durante los siguientes 20 minutos. Al principio dudó. Pensó que no iba a pasar nada, que era otra de esas cosas naturales que la gente recomendaba sin base. Pero en el fondo su cuerpo lo estaba pidiendo. Lo sentía cuando le temblaban las manos, cuando el azúcar se le disparaba sin avisar, cuando el miedo a una inyección diaria lo paralizaba. Y fue así, con ese gesto tan pequeño, como comenzó a sentirse distinto. No fue magia, fue la constancia, porque esa combinación, sencilla pero poderosa, ayudaba a regular la glucosa, a mejorar la sensibilidad a la insulina, a darle al cuerpo un pequeño respiro en medio del caos. No se trata solo de lo que tomas, sino de lo que decides. Decidir cuidarte, decidir parar, decidir que una sola acción al día puede cambiar el rumbo completo de tu salud. Y eso, al final, fue lo que le devolvió el control. Si tú también sientes que tu cuerpo ya no te responde, si estás cansado de sentirte agotado desde que abres los ojos, tal vez no necesitas una medicina nueva, tal vez solo necesitas un nuevo hábito, una sola acción, una sola vez al día. Eso fue lo que comenzó a cambiarlo todo. Comenta aquí abajo si quieres que te comparta la receta exacta y el paso a paso para que tú también empieces este camino, porque sí se puede volver a tener energía.